Muy buenas noches, Habari za usiku, ministros, compañeros, en wahuduma el wenza reino de katika Cristo, ufalme wa nuestro Kristo Salvador. Mwokozi wetu. Es una bendición y Ni privilegio baraka na grande upendeleo estar con mkuu ustedes kuwa pamoja en nanyi esta ocasión katika wakati huu aquí en Sao Paulo, hapa Brasil, Sao Paulo, Brazil, y también con na todos los que pia están a través pamoja na del wale wote satélite Amazonas waliopo kupitia satellite Amazonas en diferentes naciones. katika mataifa mbalimbali. Mis saludos para Salamu ti, zangu misionero kwako Dr. mishonari Miguel Bermúdez Marín, Dr. Miguel Bermudez Marin y para todos los ministros que están na reunidos kwa wahuduma wote ambao en el país donde te encuentras, wamekusanyika katika mataifa que pienso walipo, que es El Salvador, ambayo nawazia ni El en Salvador, San Salvador, pale katika San Salvador. y que Dios les bendiga a todos ustedes Hebu allá Mungu también, abariki nyinyi nyote huko pia, y a todos los ministros na wahuduma wote reunidos en diferentes naciones waliokusanyika katika mataifa en mbalimbali estos momentos. katika nyakati hizi. Estamos viviendo en un tiempo muy importante Tunaishi katika wakati ulio muhimu en donde sana muchas cosas grandes ambapo están sucediendo. mambo mengi makuu yanatukia. Tiene que aparecer Lazima el itokee, cumplimiento de la gran carpa catedral. lazima kutimia kwa hema kuu hekalu Ahí habrá grandes itokee. bendiciones Pale kuna baraka kuu para el cristianismo kwa ajili ya jamii ya y por Wakristo consiguiente para na todas hivyo las basi naciones. kwa mataifa yote. En el cumplimiento de la visión de la carpa Katika kutimia kwa ono la hema se llevará a cabo la culminación del programa divino tamatisho ya mpangilio wa kiungu pamoja na kanisa la Bwana Yesu Kristo. traerá tan grandes bendiciones Italeta baraka kuu sana que la tercera etapa de la cual habló el reverendo William hadi Branham mvuto wa tatu ambao mchungaji William Branham alinenea itakuwa inatimia pale. allí la voz de Cristo Pale sauti ya Kristo clamando como cuando el akilia kama simba angurumapo na ngurumo saba zikitoa sauti zake, ambayo ni sauti ya Kristo ikinena mfululizo, estar en cumplimiento pleno itakuwa inatimia kikamilifu. y grandes cosas va a estar haciendo Dios. Na Mungu atakuwa anafanya mambo makuu. Pueden tomar asiento. Mweza kuketi. Ya ustedes escucharon Tayari mmesikia la conversación que tuvimos con las damas, ile maongeo tuliyokuwa por lo nayo tanto, na no les tengo que wanawake, hablar mucho ahora. ambayo sitaki kunena mengi sasa. Cuando el reverendo William Branham dio Wakati mchungaji William Branham alipoona hiyo hema kuu hekalu, y dijo que allí el na ángel le akasema dijo kwamba que pale malaika eso sería la alimwambia tercera kwamba etapa. hiyo itakuwa ni mvuto wa tatu. Recuerden, Kumbukeni de la tercera etapa depende la iglesia del ya Señor kwamba Jesucristo. mvuto wa tatu inategemea kanisa la Bwana Yesu Kristo, na mvuto wa tatu Será la palabra itakuwa ni creadora neno la siendo uumbaji likinenwa, y es la voz de Cristo na hablando ni sauti ya en forma Kristo consecutiva. ikinena mfululizo. Y ahí está el misterio del Na séptimo sello. pale kutakuwa na siri ya mhuri wa saba. Mchungaji William Branham alisema Que cuando él escuchó ya kwamba wakati aliposikia zile ngurumo saba zikinena kwa njia mfululizo, lo cual es la voz de Cristo ambayo ni hablando, sauti ya Kristo ikinena, era en idioma ilikuwa ni desconocido katika para él. lugha ambayo hakuijua. No era en inglés. Haikuwa Por lo katika tanto, lugha ya Kiingereza. así como hubo Hivyo basi, jinsi un kulivyokuwa idioma na lugha en que habló ambayo Jesús y los Yesu apóstoles alinena pamoja na y mitume también San Pablo. na pia mtume Paulo. Luego, Kisha cuando pasó el programa divino a los mpangilio gentiles, wa kiungu ulipoenda kwa mataifa de edad en edad, kutoka kizazi hadi kizazi, a través lugha del cual Cristo habló, ambaye kupitia kwake Kristo Kristo Espiritu alinena, Kristo Y katika el Roho idioma Mtakatifu, el na idioma hiyo que lugha habló el ilikuwa ni mensajero de cada lugha edad. ambayo mjumbe wa kila kizazi alinena. Habló en hebreo, Alinena o katika arameo, Kiebrania au
Kiaramu, yani Aramic, katika wakati wa Yesu na mitume. Katika wakati wa mtume Paulo alinena katika Kiaramu au Kiebrania au Kirumi na Kilatini, kwa kuwa alijua kunena lugha ya Warumi. Na hali kadhalika baadaye alinena katika Kifaransa, katika Kiayalandi, yani Irish. Inategemea lugha ambayo mjumbe wa kila kizazi alinena. Alinena pia katika Kijerumani, alinena pia katika Kiingereza pale katika Uingereza, na pia katika Kiingereza ya Amerika Kaskazini. Lakini sasa mchungaji William Branham ambaye alinena katika Kiingereza na ambaye alitamka maneno fulani ya Kihispania, yani Spanish, ambaye alisikia na kunena, sasa anapata ya kwamba mvuto wa tatu ambayo Mungu alimwonyesha sampuli ndani yake na kupitia kwake. Sasa anapoona mvuto wa tatu ukidhihirishwa, yeye anasema kwamba alisikia ngurumo zikinena mfululizo na zikinena katika lugha ambayo hakutambua. Hivyo basi kutakuwa na lugha nyingine ambayo kupitia kwayo Mungu atanena, ambayo kupitia kwa hiyo lugha Mungu ama Kristo atanena, na mvuto wa tatu itatimia katika lugha hiyo. Kutimia kwa ono la hema itanenwa katika lugha hiyo. Na hivyo ndivyo mwanadamu kama umeme itokayo mashariki, yani kutoka kwa nchi ya Israeli, kutoka mashariki, itaangaza magharibi, yani katika bara ya Amerika, akinena katika lugha nyingine. Hiyo itatimia, hiyo itatimiza mvuto wa tatu. Kutakuwa na hekalu kubwa sana, ambapo sehemu ya kilele ya mpangilio wa Mungu katika siku ya mwisho itatekelezwa. Pale kutakuwa na mwali wa moto iliyoweka huru wa Ebrania kupitia kwa nabii Musa, na ambayo ilifunua jina la Mungu kwake Musa. Pale kutakuwa na malaika ambaye aliandamana na mchungaji William Branham pia. Na katika wakati fulani mchungaji William Branham pia atakuwepo pale, ingawa hakuwa pale katika mwili wake wa kihalisi, bali katika roho. Ni kwa sababu kutoka kwa kiwango cha 6 wanaona hapa, na wanaweza kuwa pia katika mikutano. Hawana vizuizi, na malaika wa Mungu pia wako kwenye mikutano ambayo inatekelezwa miongoni mwa jamii ya Wakristo. Na ahadi pia ni ya kwamba Mungu anatuma malaika wa kuhudumu kwa warithi wa wokovu. Waebrania mlango wa 1 mstari wa 14. Warithi wa wokovu, warithi wa wokovu, waaminio katika Kristo, warithi wa wokovu, wakitoka kizazi moja hadi kingine, ambayo kwa Mungu anatuma malaika mjumbe kutoka kizazi moja hadi kingine, ambaye kupitia kwake malaika wa mbinguni anafanya kazi. Hii imekuwa hivyo kutoka kizazi moja hadi kingine. Na sasa kwa ajili ya siku ya mwisho tuko na baraka kuu zilizoahidiwa. Kazi zote ambazo Mungu atakuwa anafanya zitakuwa ndani ya muktadha wa Biblia wa kinabii ya wakati huu wa mwisho. Si ya kwamba
mtu así porque así, ataenda kutoka tu para hacer algo. mahali ili kufanya Es que el programa de kitu Dios fulani. prometido para el Ni día kwa postrero sababu mpangilio wa Mungu ulioahidiwa kwa ajili va a ya estar siku ya siendo mwisho cumplido por el itatimizwa Espíritu Santo na Roho en Mtakatifu el día postrero. katika siku ya Y mwisho, tendrá na personas trabajando en ese atakuwa na proyecto. watu wanaofanya kazi katika mradi huo. Y por consiguiente, Na hivyo basi Dios tendrá Mungu al mensajero atakuwa na correspondiente al día mjumbe postrero, anayeambatana na siku ya mwisho, con todos los ministros pamoja na wahuduma y wote congregaciones na makusanyiko y yote hermanos creyentes na en wandugu Cristo waumini katika que Kristo verán ese proyecto ambao wataona y mradi huo trabajarán en él na watafanya para la kazi gloria de Dios. katika mradi huo kwa ajili ya utukufu culminación. wa Mungu. Kilele, La parte culminante sehemu ya kilele de la iglesia del Señor ya Jesucristo kanisa la Bwana Yesu Kristo se realizará en el cumplimiento de la itatimia visión de la carne. ama itatekelezwa katika kutimia kwa ono Y la todo va a hema, ser visto na yote en todas las naciones a través itatazamwa kutoka mataifa yote kupitia kwa de la satellites, televisión televisheni y así por el estilo. na hali Lo mismo que kadhalika. estará sucediendo en ese sitio, Jambo lile lile linalofanyika estará katika sucediendo en otros lugares mahali pale Porque no litafanyika habrá katika limitaciones maeneo mengine, para ver kwa sababu hakutakuwa na y vizuizi también para lo que será hecho. ya kuona na pia O sea que ya habrá kile en kitakachofanyika. todas las naciones Kwa maneno mengine, katika mataifa yote grupos kutakuwa escuchando na y vikundi sucediendo lo mismo vikisikiliza, na jambo Porque lile será lile likifanyika, kwa a sababu través de la televisión mradi wote y satélites. itatekelezwa kupitia Todo ese proyecto que se kwa estará llevando a televisheni cabo allí na satellite en kwa favor de ajili los seres humanos. ya faida ya Recuerden que wanadamu. Jesús en una ocasión Kumbukeni ya kwamba En Yesu que katika vino un wakati centurión fulani ambapo akida y le dijo que su alimkujia, hijo yani estaba enfermo, centurion, su siervo. na akamwambia kwamba mwana wake au mtumishi wake alikuwa ni Y Jesús mgonjwa. dijo, yo voy. Na Yesu akamwambia Y el centurión nitaenda, le dijo, no tienes na yule necesidad akida de ir. akamwambia hauna Solamente haja di la palabra ya kwenda, hakuna y mi haja yako mozo sanará, kwenda, mi siervo nena sanará. tu neno na mtumishi wangu Y Jesús ataponya. dijo, ni en atapona. Israel he hallado tanta fe. Na Yesu akasema sijapata imani kama hii Dijo la Israeli. Alinena neno. El centurión Yule akida centurion tomó la hora alibaini en saa que Jesús habló ambapo Yesu y alinena, luego preguntó a qué hora na kisha akauliza si había sanado su siervo. ni saa gani ambayo mtumishi wake alipona. El momento en que habló con Jesús con el momento en que se Na recuperó ikawa ya su kwamba wakati ambapo Yesu alinena ndio creyó wakati ambapo mtumishi wake en Jesús. alipona. siervo. Un centurión Naye romano, gentil. akida wa Kirumi, a Roman centurion, Así, mtu wa mataifa, akamwamini Será. Yesu. en el cumplimiento pleno de la visión de la carne. Hivyo ndivyo kutakavyokuwa katika kutimia Recuerden que Jesús en kikamilifu muchas kwa ono ocasiones, la hema. Kumbuka kwamba Yesu katika matukio kadhaa cuando venían a él para walipomwendea pedirle oración ili kumwomba por un ombi familiar que estaba lejos, kwa jamii, Él kwa decía mwanajamaa ambaye alikuwa conforme tu mbali, fe sea hecha. angeweza kusema Y ifanyike la persona na ifanyike kulingana na imani recibe el yako. beneficio Na watu para sus walipokea familiares que estaban lejos. faida kwa wanajamaa wao Eso waliokuwa se va a mbali. repetir. Hiyo itarudiwa. Lo otro es Jambo lingine ni que en la página 166 katika ukurasa wa 166 wa kitabu cha manukuu, dice el reverendo William Branham, mchungaji William Branham anasema, ¿habrá otro avivamiento? je, kutakuwa na ¿Verá ufufuo otro mwingine? tiempo? Nitaona wakati mwingine, Así como hubo de edad en edad. jinsi kulivyokuwa Y dice kutoka del kizazi occidente, hadi kizazi. Na vendrá un anasema jinete kutoka en un magharibi caballo blanco. kutakuja mpanda farasi Esta wa farasi senda, o sea, mweupe. este camino, una vez más, o sea, Tutaenda nuevamente. safari hii, Y ahí entonces yani njia viene hii mara nyingine tena, yani Elías mara ingine. recorriendo el camino Kwa por hiyo quinta ocasión, Elija yuaja hapo con otro akiendesha personaje, safari con hii otro ministerio, kwa mara ya tano, que surgirá na del mhusika occidente. mwingine na huduma nyingine ambayo Y el de itatokea Elías estaba en el magharibi. occidente también. Na Eliya Se van a encontrar en una alikuwa parte del magharibi occidente, pia. Watakutana ministerio de Elías katika por quinta sehemu ocasión, fulani y el magharibi, ministerio hiyo huduma de Moisés, ya Eliya kwa mara ya tano que na huduma ya aparecerá de Musa
itakayotokea tena. Elías Eliya ministró para gentiles y alihudumu judíos, kwa Wayahudi na watu wa y era de las 10 mataifa, tribus, na alikuwa perdidas. wa makabila 10 Aunque en yaliyopotea, su tiempo ingawa katika wakati wake todavía estaban bado allá reunidas walikuwa pale en el tiempo de wamekusanyika Acab. katika wakati wa Ahabu. Luego, vean Kisha ustedes, tazameni, ¿por dónde aparece Elías? Eliya anatokea wapi? Por las tribus perdidas Yale makabila que están entre los gentiles. yale makabila yaliyopotea yaliyo Y luego, miongoni mwa mataifa. Na kisha ¿quién era el que tenía carpa? ni nani ndiye aliyekuwa na tabernáculo? hema maskani? Musa. Y luego, Na kisha la trayectoria de Moisés. ile safari De dónde ya Musa. Moisés fue al pueblo hebreo. ¿Dónde Musa alitokea conoció wapi Moisés al pueblo hebreo? akienda kwa Waebrania? ¿Dónde Ni wapi ambapo comenzó Musa el ministerio de alipatana Moisés? na Waebrania? ¿Dónde nació Ni mahali Moisés? gani ambapo huduma ya Musa Entre los gentiles. ilianza? En Egipto. Musa alizaliwa wapi? Miongoni mwa mataifa pale Misri. ¿Dónde hizo Moisés el tabernáculo? Ni wapi ambapo Musa alijenga maskani? En territorio gentil. Katika eneo la mataifa. Todo esto de una carpa catedral que vio el reverendo William Branham, Jambo hili lote la hema kuu, hekalu ambalo mchungaji William Branham aliona, ligado al ministerio de Moisés. inahusikana na huduma ya Musa. Fue en la carpa Ilikuwa tabernáculo ni que katika construyó Moisés, hema maskani ambayo la Musa columna de fuego que lo alijenga, acompañaba, entró ambapo ile mwali ya moto iliyoandamana nao permanentemente aliingia en na el akatua pale propiciatorio, que es la tapa del arca del pacto, kabisa que está juu en el lugar santísimo. ya kiti cha neema ambayo ilikuwa ni kifuniko El lugar cha santísimo, sanduku la agano, ambayo ilikuwa katika sehemu patakatifu pa patakatifu. de la columna de fuego, en Hivyo medio de los basi dos sehemu patakatifu querubines de pa oro, patakatifu ni makao y también ven ya los dos querubines de mwali wa madera de moto olivo, katikati ya makerubi mawili ya dhahabu na pia katikati ya makerubi mawili ya que son miti ya los ministerios de mizeituni. Moisés y Elías. De medio de los ministerios de Moisés y Elías, Katika hekalu ambalo Sulemani alijenga, Cristo, ambazo ni el huduma Espíritu Santo, ya Musa na Eliya. manifestándose en el día postrero. Kutoka kati ya huduma hiyo ya Musa na Eliya ndipo Ahí es Kristo donde katika Roho recorre Mtakatifu atakuwa Elías por anajidhihirisha quinta katika ocasión. siku ya mwisho. Hapo ndipo El Eliya ministerio anaendesha acompañado huduma kwa mara ya del tano, ministerio de Moisés. akisindikizwa na huduma ya Musa. Son los ministerios que están operando Hizo ndizo huduma ambazo el Espíritu Roho Santo, Mtakatifu, Kristo, Cristo, el ángel del pacto, malaika wa agano en el día postrero. atakuwa anafanya kazi katika siku ya mwisho. ¿Ven lo sencillo que es todo? Unaona jinsi kila kitu ilivyo rahisi? El nombre de Dios Jina la Mungu le fue revelado a Moisés lilifunuliwa kwake Musa por el ángel del pacto. na malaika wa agano. Moisés le preguntó Musa cuál era su nombre, aliuliza jina lake para que lilikuwa ni cuando le gani, preguntaran los hijos ili de ya Israel, kwamba wana wa Israeli wanapouliza ni nani aliyemtuma, jina lake ni él nani, le pudiera decir aweze kuambia el nombre de Dios. jina la Porque el Mungu, nombre de Dios kwa sababu jina la estaba en Mungu el ángel. lilikuwa ndani ya malaika ambaye alimwonekania Musa. En el capítulo desde el Éxodo verso 3 al 16. Katika mlango wa 3 wa Kutoka mstari wa 13 hadi wa En el capítulo 6 16, del Éxodo katika verso mlango wa 1 al 6 3, wa Kutoka mstari wa kwanza hadi wa 3, y en el capítulo na katika mlango wa 23 versos 20 al 23, mstari wa 20 hadi 23 ya Kutoka pia. que el nombre Pale de ndipo Dios está en el ambapo ángel, anasema kwamba jina la Mungu liko porque ndani ese ya es el cuerpo malaika, angelical, sababu huo ndio el mwili cual es wa Cristo, kimalaika wa Mungu el ángel. ambaye ni Kristo. Kwa maneno mengine, malaika wa agano Estaba ambaye ni revelándole a Kristo Moisés cuál era su alikuwa nombre. anafunulia Musa Y luego Moisés jina lake, na kisha Musa lo coloca
akaiweka en el hijo de Nun. katika mwana wa ¿Cómo se llamaba el hijo de Nuni. Nun? Oseas. Mwana wa Nuni alikuwa anaitwaje? Hijo Alikuwa de Nun, anaitwa Hosea. el Hosea mwana wa Nuni, servidor de Moisés, que estuvo mtumishi siempre al lado de Moisés, wa Musa, ambaye kila wakati aliambatana na Musa, el general na del ejército ndiye aliyekuwa jemedari wa dirigido por Dios jeshi la a través de Waebrania Moisés. likiongozwa na Mungu kupitia kwa Musa, jinsi Haruni pia alivyokuwa kiongozi wa kidini lakini akiongozwa na Musa. Tenía problemas delante de Dios y delante de Moisés. Kila mara alipofanya jambo kando ya maagizo ya Musa alipata shida Todo lo hizo mbele ya conforme a la Mungu dirección de na Moisés. mbele ya Musa. Y aún fue el que Hakuna salió chochote con Moisés kilichonenwa dhidi ya Yoshua. hasta Alifanya cierto kila sitio kitu kulingana na maagizo ya cuando Musa, Moisés fue a hablar con Na- Dios en el monte Sinaí. na alikuwa pia ndiye alienda juu katika mahali fulani ambapo Musa Y Moisés ama pamoja na Musa, wakati ambapo Musa alipoenda kunena na Mungu katika mlima wa Sinai. el grupo Na de los Musa, espías, tazameni, ili dos espías, lile kundi la wapelelezi, yani the spies, para que wale vieran el wapelelezi territorio, 12, ili waingie katika nchi ya ahadi, toda esa información ili y la waone reportaran eneo hilo na a Moisés y al kuchukua pueblo. taarifa yote na kumweleza Musa na kwa watu kama nchi ilikuwa nzuri au mbaya, kama ilikuwa na Si maji, también la tierra kama hiyo estaba nchi pia llena de habitantes ilikuwa grandes o imejaa pequeños, ilikuwa imejaa na wakazi wakubwa au wadogo, si eran wenye ciudades nguvu fortificadas, au o wafifu, eran territorios kama hiyo sin miji murallas. zilikuwa Toda na la- kuta toda la descripción ama hazikuwa na kuta. de la tierra Maelezo yote ya ndani ya nchi y sus moradores, na miji para yao saber na cómo iban a preparar la wakazi, entrada ili wajue a la tierra jinsi prometida. ya kujiandaa ili kuingia katika nchi ya ahadi. Y Na en uno de los dos espías katika mojawapo ya wale wapelelezi 12 Josué. aliweka jina la Mungu Yoshua. Por eso Josué Ndiyo maana no Yoshua preguntaba si podía hacer las cosas. Él sabía que hakuuliza tenía que hacer kama conforme angefanya a lo que estaba mambo, prometido. alijua kufanya jinsi alivyokuwa Cuando en una batalla necesitó ameahidiwa. tiempo, Katika que se alargara el vita tiempo, fulani alipohitaji le muda, dijo al sol que se parara. alivyohitaji muda iongezewe, aliambia jua Y isimame así sucedió. na kwamba Tenía el nombre de Dios mwezi en él. isimame Por lo pale tanto, con el nombre de Dios en kwenye él, bonde, na ilifanyika hivyo. Alikuwa na jina la Mungu ndani yake, hivyo basi alikuwa ananena na jina la Mungu ndani yake. Alikuwa ananena, muy bien hizo Moisés en colocar alikuwa ananena el nombre de Dios katika en na pamoja na jina la Mungu. Oseas, Musa hijo alifanya de Nun. jambo nzuri kwa kuweka jina la Mungu wapi? Katika Hosea El nombre mwana wa Nuni, del Mesías. jina la Mesia. Y cuando vino a la tierra, Na wakati Jesús Yesu alipokuja dijo, "Yo he venido en duniani nombre de mi alisema, Padre". nimekuja katika jina la Baba yangu. Por eso Jesús es Josué, Ndio maana Yesu Salvador. ni Yoshua, Redentor. Mwokozi, mkombozi. Y por eso hacía las cosas. Y no tenía que decir, Na ndio maana alifanya mambo na hakuhitaji kusema jina kwa sababu alikuwa nalo. Hivyo estaba basi siendo hecho todo yote ilikuwa en el inafanyika nombre de Dios, katika porque jina lo la Mungu poseía. kwa sababu Como aliimiliki. cuando un presidente Ni kama wakati rais anapofanya kazi es fulani, hecha esa labor hiyo kazi en el nombre inafanyika del presidente, katika jina la porque él huyo tiene el rais, nombre. kwa sababu ako na hilo jina. en el nombre que tenga ese presidente. Katika jina lolote lile ambalo rais ako Igual que la nayo. política que se hace para que gane las Jinsi elecciones. siasa zinavyofanywa ili kushinda Se hace en uchaguzi el nombre de zinafanywa ese candidato katika jina presidente. ya yule anayegombea urais. Luego Cristo también dijo
Kisha pia Kristo akasema, que todo lo que pidan en su nombre será yote hecho. mnayoomba katika jina langu litafanywa. Y ahora el nombre Na sasa del Señor jina la fue Bwana colocado en su iglesia. liliwekwa katika kanisa lake. Luego Kisha encontramos que en tunapata el nombre de Jesucristo ya kwamba katika jina la Yesu Él Kristo ordenó predicar el evangelio aliamuru a toda criatura. kuhubiri injili kwa viumbe vyote. Yule ambaye anaamini Será na salvo, kubatizwa mas el que no ataokolewa, creyere será bali condenado. yule asiyeamini atahukumiwa. Recuerden que la esposa Kumbukeni ya kwamba lleva el nombre de su mke esposo. ako na jina la mume wake. Na sasa Para el día postrero, katika siku ya mwisho, katika kutumia kwa ono la hema kuu que hekalu, vio el reverendo William Branham, ambaye mchungaji William Branham le dice el aliona, ángel a él, malaika anamwambia, recuerda el nombre que je, estaba- unakumbuka jina quería recordar jina ambalo ulikuwa unajaribu kukumbuka wakati ulipoona ono la Así que hema? vio un nombre allí. Kwa maneno mengine, aliona jina Y no pale, puede ser otro na que el halingeweza nombre kuwa de Dios. jina lolote lingine bali jina la Mungu. Cristo dijo, Kristo alisema, al que venciere yule ambaye anashinda y guardar mis obras hasta el fin, na kuyashika matendo yangu hadi mwisho, nitamfanya kuwa mwali katika hekalu la Mungu, na nitaandika juu yake jina la Mungu y el wangu nombre de la ciudad de na mi Dios. jina la mji wa ¿Cuál es el Mungu nombre de la wangu. ciudad de nuestro Dios? Jina la mji Pues el mismo wa nombre de Mungu Dios. wetu ni gani? Ni jina lile lile mi la nombre Mungu nuevo. na jina langu. Alguien va a recibir Mtu esa fulani atapokea baraka hiyo. bendición. Ese es el nombre que va a estar en el cumplimiento. Hilo ndilo jina litakalokuwa katika kutimia El nombre kwa que ono la escuchó hema, jina el reverendo William Branham ambalo mchungaji William Branham cuando tuvo la visión alisikia de la carpa alipokuwa na ono la y hema, después quiso recordar cuál era na ese nombre. kisha alijaribu kukumbuka jina hilo Y de seguro lilikuwa lo ni recordó. gani, na No lo kwa voy a hakika conocer. alikumbuka, lakini pueblo hakutangazia para evitar watu imitaciones. ili kusikue Recuerden- na waigaji. Por ejemplo, Kumbukeni kwa cuando mfano, surge un artista importante, wakati mtu maarufu todos los padres de anapotokea, familia wazazi wote piensan que cuando tengan un hijo wanawazia kwamba le van a atakapokuwa poner na el nombre de mwana esa persona, watampea jina la mtu haciendo huyo, imitaciones. wakiiga. Ya quieren que sea famoso el hijo, Wanataka mtoto wao por el pia trabajo que akuwe hizo otra mashuhuri persona, que tenga un nombre de fama. kwa jina ama kwa kazi ambayo mtu mwingine Pero alifanya, ahora ili awe na jina maarufu. Cristo ha estado teniendo Lakini hijos sasa e Kristo hijas amekuwa na wana na binti a través de su iglesia kupitia kwa kanisa lake, kutoka kizazi moja hadi kingine, de generación en kutoka generación. kizazi hadi O kingine. sea, Kwa maneno mengine, una generación, kizazi otra kimoja, generación, kizazi kingine, una edad, otra edad. kizazi cha kanisa, Esas son generaciones. kizazi cha kanisa kingine. Hizo zote ni vizazi. Na Para sasa el día postrero katika siku ya mwisho tendrá hijos también, atakuwa na wana pia, de una wana edad perfecta, wa kizazi kilicho kamilifu, la edad de oro de la iglesia, kizazi cha dhahabu cha kanisa, kizazi cha jiwe la pembeni, la edad para la adopción de los kizazi hijos y hijas de ya Dios. kufanywana kwa wana na binti wa Mungu, Y para la adopción, na, ahí na estará el kwa nombre. kufanywa wana pale kutakuwa na jina. Así como Jesús fue adoptado, Na jinsi Yesu alivyofanywa mwana akiwa na jina la Mungu, nimekuja katika jina la Baba yangu, y no me habéis na recibido. akasema nanyi hamjalipokea. Hiyo iko katika Yohana mlango wa 5 mstari wa También 43, el capítulo 16 na pia katika mlango wa de San 16 na ule wa 17 wa Yohana inatunenea orando al Padre, akimwomba Baba yo los he akisema, guardado en tu nombre, nimewaweka katika Ese es el jina nombre. lako. Unaona, que protege a los hijos de Dios, hilo ndilo El jina nombre de linalowalinda que watoto fue wa Mungu, manifestado jina la Mungu en lililodhihirishwa el Mesías. katika Mesia. Y ahora Na sasa tenemos grandes bendiciones. tuko na baraka kuu. Podrán personas Je, levantarse watu wanaweza kuinuka
para tratar de hacer cumplir ili la visión de la kujaribu carpa kutimiza ono la hema? son imitaciones. Hayo ni maigizo. Con eso tratarán de Kwa kufanya interrumpir hivyo, watajaribu el proyecto divino de la visión de la carpa. kuharibu mradi wa Mungu wa ono la El hema. cumplimiento de la visión de la carpa Kutimia kwa ono la hema estará dentro del contexto itakuwa ndani ya muktadha wa kibibilia wa kinabii para el día postrero, ulioahidiwa katika lo siku ya cual ha sido mwisho, reflejado ambayo a imeonyeshwa, través de la historia bíblica yani reflected, desde el kupitia Génesis kwa historia ya hasta Biblia nuestro tiempo. kutoka mwanzo hadi wakati wetu. Y ahora Na sasa podemos ver que nos estamos acercando tunaweza kuona ya kwamba en tunakaribia el ciclo divino correspondiente al tiempo final, wakati wa kiungu unaoambatana na wakati wa mwisho, muy sagrado. katika wakati Por ulio tanto, tenemos que ser wa kiungu espirituales, sana. Hivyo basi reverentes, lazima tuwe watu wa kiroho, wanyenyekevu es algo na wenye heshima. con lo cual no Ni se puede jambo bromear, ambalo no se huwezi puede jugar. kufanya ucheshi nayo, El que no hauwezi puede entender, kucheza nayo. Chochote ambacho lo entenderá después. huwezi kuelewa, El que utaelewa puede baadaye. entender o creer, Yule ambaye anaweza kuelewa brazo a brazo, en todo el ama proyecto divino kuamini correspondiente atafanya a kazi este tiempo final. bega kwa bega katika mradi wote En algún wa lugar, kiungu unaoambatana na wakati huu wa mwisho. y tiene que ser en el occidente. Itaonekana katika mahali fulani na lazima iwe ni katika magharibi. Lazima Que venga iwe ni en mjumbe caballo blanco. anayekuja katika farasi Y eso mweupe, na huyo atakuwa Imanueli, La palabra neno viniendo en un hombre. akija katika Y eso será el mwanadamu, ministerio na hiyo itakuwa ni huduma de Moisés surgiendo nuevamente ya Musa ikitokea tena en medio miongoni del cristianismo, mwa Wakristo kwanza, que en términos espirituales ambaye katika lugha za kiroho la iglesia es Sion Wakristo, kanisa ni y es Zayuni Jerusalén también. na ni Yerusalemu pia, La Jerusalén celestial, Yerusalemu ya el mbinguni, monte de Sion, mlima donde Zayuni, saldrá la palabra de ambapo neno la Mungu litatoka kwa ajili ya Wakristo, kwa mataifa wote na kwa Waebrania. Dios. Y luego Na kisha Sion literal, Zayuni ya y kihalisi Jerusalén literal, na Yerusalemu ya esa ya en kihalisi el Medio Oriente, iko en la pale tierra de Israel, mashariki ya kati donde katika será nchi ya establecido Israeli, ambapo el trono del Mesías. kiti cha enzi cha Ese era el Mesia trono de kitaanzishwa, ambayo kitakuwa ni kiti cha enzi cha Daudi na ufalme wa Daudi. La Sasa América Latina Amerika tiene Kusini una bendición muy grande, iko na baraka kuu sana, que es el kwa último sababu territorio ni eneo la mwisho para manifestación de Dios plena, kwa ajili ya y dhihirisho por consiguiente hay una kamilifu bendición ya grande Mungu. para la América Na Latina. hivyo basi kuna baraka kuu sana kwa Amerika Kusini ama Latin America. La Ili América Latina nisieleze mengi, en un Latin por ciento America muy grande, asilimia kubwa su territorio ya eneo lake litaingia katika ufalme wa miaka 1000, yani the Millennial Kingdom, na en un asilimia por ciento muy alto, kubwa ya también, watu wake pia, porque es el territorio kwa sababu ni eneo para la manifestación final kwa de ajili ya Cristo dhihirisho la mwisho en la medio de su Kristo iglesia. miongoni mwa kanisa lake. Las demás naciones donde Yale se mataifa cumplieron las mengine etapas pasadas de la iglesia ambapo vizazi vilivyopita vya kanisa están vilitimia, sentenciadas a juicio divino. zinahukumiwa hukumu ya Tan kiungu. simple como eso. Ni rahisi hivyo. La América Latina Amerika Kusini es el territorio de esperanza ni eneo la tumaini
para Israel y para la humanidad. ya Israeli na jamii ya Es los wanadamu. pulmones del mundo. Y Ni, también ni mapafu ya en la ulimwengu, agricultura na pia y también en las aguas. katika ukulima, na pia Tiene de todo. katika maji. Es una bendición y privilegio grande Iko na kila kitu. ser Ni un baraka kuu latinoamericano. na upendeleo kuwa mtu wa Latin America au Amerika Kusini. Y son todos americanos. Porque Nanyi pertenecen nyote ni al wa continente Amerika americano. kwa kuwa nyinyi Son ni tan wa americanos bara la Marekani. como los norteamericanos. Nyinyi ni wa Amerika Y la cosa es que ahora la bendición de Dios, kama tu mtu wa Amerika por medio Kaskazini. del Espíritu de Dios, Na jambo ni ya kwamba baraka ya Mungu kupitia kwa Roho y a través wa de Mungu Norteamérica, en el ambaye mundo alikuwa entero, anafanya kazi ahora katika se ha Amerika movido Kaskazini para la na América kupitia Latina. Amerika Kaskazini kuelekea ulimwenguni kote. Sasa amekuja Amerika Kusini. De la América Hivyo basi, Latina kutoka magharibi, kutoka vendrá un jinete Amerika Kusini en un caballo blanco. kutakuja na mpanda farasi katika farasi mweupe. Vendrá Kwa maneno mengine, un instrumento de Dios chombo con la cha palabra Mungu creadora atakuja prometida na neno para el día la posterior. uumbaji la Mungu Yo lililoahidiwa creo kwa que ajili con ya eso siku ya podemos mwisho. tener Naamini ya kwamba lo kwa hiyo suficiente tunaweza kuwa para trabajar en la obra de Dios na lile linalotosha ili kufanya kazi katika kazi ya Mungu ndani ya muktadha wa kibibilia en la ambayo escritura tayari imeelezwa katika maandiko proféticos. na katika jumbe za kinabii za mchungaji William Branham. Eso es lo que está prometido Hiyo ndio ambayo y eso es imeahidiwa lo que se tiene que cumplir. na hiyo ndio Eso es lazima lo que Dios va a itimie. respaldar. Hiyo ndio ambayo Mungu ataunga mkono. Puede cualquier persona de otra nacionalidad. Mtu yoyote wa taifa lolote lingine anaweza kuja na Yo voy kusema a trabajar para que se cumpla esa profecía. mimi naenda kufanya kazi ili ya kwamba unabii huo utimie. El reverendo William Branham dijo Mchungaji William Branham que será del alisema occidente que vendrá ese hombre. ya kwamba mtu huyo No atakuja de kutoka otro magharibi, territorio. sio kutoka eneo lote Y lingine, vendrá na atakuja hablando un idioma akinena lugha que no es el inglés. ambayo si Porque Kiingereza, la tercera etapa, kwa kuwa mvuto wa tatu en donde los truenos emiten sus voces, ambapo ngurumo era en un saba idioma zinatoa desconocido. sauti zao Al reverendo ilikuwa ni William katika Branham. lugha ambayo mchungaji William Branham Así es que no hakujua. hay problemas con Hivyo nosotros. basi hakuna shida Dios kwetu. nos usará en su Mungu proyecto correspondiente al día atatutumia posterior. katika mradi wake unaoambatana na siku ya mwisho. Yo espero que no haya que construir otro, Natumaini ya kwamba pero hat- que haya que conseguir lugares, auditorios, si en lazima todas las tujenge naciones, lingine, para gente que Bali, se va a reunir en todas las naciones, lazima tuwe na para tener maeneo, la conexión directa ukumbi katika kila taifa ya de lo que watu estará ili kukutana katika realizándose kila taifa ili en ese lugar. kujiunga moja kwa moja Recuerden, na kile ambacho kinaendelea cumplimiento katika de la eneo visión de la lile. carpa, Kumbuka ya kwamba katika kutimia kwa ono la está el nombre hema de Dios. kutakuwa na jina la Mungu. Estará la columna de fuego, Mwale wa moto atakuwepo, estará el ángel del pacto, malaika wa agano y estará el atakuwepo, ángel que acompañaba al reverendo na William malaika Branham. ambaye aliandamana na mchungaji William Branham atakuwepo. tanto, Hivyo Va a basi estar el nombre de Dios allí. jina la Mungu litakuwa pale. Cristo dijo que lo va a escribir Kristo alisema kwamba ataiandika sobre el vencedor. juu ya mshindi. No traten de entenderlo ahora. Usijaribu kuielewa sasa, Crean lo que está prometido. amini kilichoahidiwa, na ndani ya muktadha huo wa kinabii, yani prophetic context, tufanye kazi, na wakati itakapotokea En cumplimiento pleno. na itimie Y estemos kikamilifu, viendo lo que vio el reverendo na William tuone kile ambacho mchungaji William Branham aliona, Vamos a comprender tutaelewa lo que no podemos entender ahora. kile ambacho hatuwezi kuelewa sasa. Y el nombre que él estaba buscando lo vamos a ver y Na tutaona na kuelewa jina ambalo alikuwa anatafuta. Itakuwa ni el que le fue jina revelado la a Mungu, Moisés por el ángel jina lililofunuliwa que lo Musa acompañaba. na malaika yule aliyeambatana naye.
del cual también le dijo Dios a Moisés, ambaye kwa hiyo pia Mungu alimwambia que con Musa ese nombre no ya se había kwamba dado a conocer a hakuwa los patriarcas, ametangaza Abraham, hilo Isaac y jina Jacob. kwa baba wa imani Ibrahimu, Isaka, Yakobo. Kwa maneno mengine, hakuwa amefunua jina hilo kwao. Hebu Mungu awabariki na walinde, na muendelee kuwa na jioni iliyojawa na baraka za Kristo, malaika wa agano. Hebu Mungu awabariki na walinde, nyote muwe na usiku mwema sana.